El problema que yo tenía era que yo tenía úlceras en el estómago, al extremo de que la doctora que me atendió me dijo que yo estaba a punto de morir. Cuando yo llegué al hospital inconsciente, me cargaron de mi casa a la avenida para tomar el carro, para que me llevaran al hospital. Yo llegué, me hicieron todo tipo de estudios, ultrasonidos, todo, sangre, todo absolutamente, y la doctora me dijo que mi estómago estaba a lo grueso de una hoja de plástico, que si ese dolor me daba a mí sola en la calle, yo iba a morir ahí, porque no iba a haber quien me auxiliara. Era tan fuerte el dolor. Pero no solamente eso es lo que estaba acabando con mi vida, pero yo tenía también migraña, tenía también depresión, o sea, a cuestión de todas las úlceras que yo tenía en el estómago, yo ya no podía comer nada, entonces todo me causaba la misma depresión, la misma migraña, la traía desde muy chiquita. No podía yo tomar ni siquiera un vaso de agua, porque hasta el vaso de agua me lastimaba el estómago. Yo, cuando el dolor no lo tenía tan intenso, tan fuerte, era cuando yo aprovechaba y comía algo de comida, que eran verduras hervidas sin absolutamente nada, ni siquiera sal, nada, un pedacito de carne muy pequeñito sin absolutamente nada de grasa. Esta situación de enfermedad me provocó que yo caí en primer lugar en total miseria. Total miseria. Yo tenía que trabajar aún enferma, muy delgada, muy acabada. Yo tenía que trabajar fuera como fuera, porque yo tenía 2 niñas chiquitas de 7 y 8 años. Entonces yo a fuerzas tenía que trabajar, ellas dependían de mí. Por la misma situación que yo sufría de enfermedades, yo me desquitaba con mis hijas, principalmente con la grande. Yo llegué a golpearla, a agarrarla en una esquina y golpearla hasta cansarme, al extremo de que mi hija la hice que se orinara donde estaba. Era una vida totalmente destruida, totalmente. Yo no veía fin. Yo ya no quería vivir así, pero no encontraba ninguna solución. Eso es lo que más me dolía, que después de que yo reaccionaba de haberle hecho ese daño a mi hija, me dolía mucho, pero ya lo había hecho y yo decía, ya no lo voy a volver a hacer. Pasaba otro tiempo y por cosita y nada, yo me desquitaba con ella. Yo descargaba todo lo que yo cargaba, lo descargaba en ella. Y ella era la que más sufría. Ella era la que más aguantaba todo mi vivir. Era muy feo, muy fuerte mi vida. Yo ya no había dolor que me lastimara en ese entonces. Ya no había nada. Yo veía el dolor de otras personas y para mí era nada, porque yo ya había vivido de todo. A causa de mi enfermedad fue donde yo cargué con todo eso. Mi vida cambia cuando yo recibo una invitación al Centro de Ayuda Universal. Yo acudo un domingo y yo pido a Dios un cambio, que yo quería conocer al Dios vivo del cual me habían hablado y hecho la invitación. Yo busco a Dios para mi sanidad, para mi cambio de vida, mi cambio de carácter, y yo logro perseverando, luchando. En cada servicio, en cada día que yo venía, yo pedía a Dios que Él hiciera la obra conmigo, y Dios la hizo. Yo conozco del tratamiento del cielo, hago el tratamiento del cielo y fui totalmente sanada de la migraña, de las úlceras, principalmente en el estómago. La depresión, desapareció totalmente la depresión. Ahora soy feliz y como ahora de todo. Todo, ahora puedo comer la carne como yo la quiera preparar, ahora puedo comer las verduras como yo las quiera preparar. Con el tratamiento del cielo también cambié la relación con mi hija. Yo le pedí perdón, ella me perdonó, nos abrazamos, todo fue muy bonito, muy hermoso. Ahora nuestra economía de igual manera va adelante, estamos muy bien, en abundancia, plena, feliz, limpia interiormente, transformada totalmente. Sí funciona el tratamiento del cielo y ahora soy muy feliz.